porque el futuro comienza hoy. Sí, Señor, cada día es un nuevo comenzar, cada día es una oportunidad. Y qué bueno, amables televidentes, yo llamo buscadores y buscadoras a los que sintonizan el programa, pero espero que hayan encontrado, porque uno no puede pasar la vida buscando. ¿Encontrar qué? La verdad. ¿Y qué es encontrar la verdad? Encontrar a Dios. ¿Y qué es encontrar la verdad de Dios? Encontrarse con Jesús. Eso es. Hasta el diablo cree en Dios y tiembla, pero no le cree a Dios. Entonces yo pienso que el encuentro es ponerse cara a cara, face to face, con el Dios humanado que es Jesús. La gente cree en Dios, pero no cree en Jesús. Entonces, queridos y amables buscadores y buscadoras, les ruego por favor que encuentren, que no se la pasen buscando en la vida, y encuentren al Dios que se revela en Jesús, como lo hizo un buscador y perseguidor como Saulo el tirapiedras. Saulo el tirapiedras. Mire, por ejemplo, en esa porción y texto bíblico que aparece en su pantalla, Hechos capítulo 9. Antes del 9, vamos al versículo anterior, que es el 7:58. Cuando mataron a Esteban, el primer mártir, los testigos pusieron las ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y Saulo consentía con la muerte, dice el capítulo de Hechos 8:1. Saulo consentía con su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por todas las tierras de Judea y Samaria. Hubo una persecución. Y este señor Saulo era un buscador como usted, como yo. Yo saludo, buenos días, bienvenidos buscadores y buscadoras, pero Saulo encontró. Tan buscador era que le parecía que los que creían en Jesús y predicaban a Jesús había que exterminarlos. Y dice el verso allí que leí, el 7:58, que cuando moría Esteban, el primer mártir apedreado, los testigos le dieron el botín de la ropa del primer mártir a Saulo, el perseguidor. Y ese Saulo, querido televidente, buscador y buscadora, ese Saulo que aprobó que apedrearan a Esteban, el primer mártir, ese se convierte en Pablo, el gran apóstol Pablo. Saulo era un buscador, Saulo era un enemigo, Saulo era un perseguidor que encontró a Jesús. Y eso habla el capítulo de hoy, Hechos 9, del 1 al 20. De tirapiedras, Saulo, al apóstol Pablo. Del perseguidor, Saulo, al perseguido Pablo. Del que consentía con la muerte del primer mártir Saulo, a ser el mismo martirizado como Pablo. Del buscador fanático Saulo al predicador convencido Pablo. ¿Por qué? Porque en su búsqueda se encontró con Jesús, capítulo 9. Voy a leer solo unos versos, con el fin de que usted, amable visitante, amable televidente, buscador o buscadora, también se encuentren un día con Jesús. La vida depende de tu encuentro con Jesús. Quiero repetir eso. La vida por la eternidad
depende de tu encuentro con Jesús mientras estás vivo. Busca, pero encuentra. Saulo, dice el capítulo 9, respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas con permiso para meterse a las sinagogas de Damasco, a fin de que si encontraba algún hombre o mujer del camino de Jesús, los trajere presos a Jerusalén. Y yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, los perseguía de ciudad en ciudad, repentinamente lo rodeó luz del cielo, un resplandor. Cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, desde el suelo, preguntó: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y temblando, dice el verso 6, y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y te diré lo que debes hacer. La vida por la eternidad depende de la respuesta que usted le dé a Jesús mientras vive. Si usted durante su vida, buscador, buscadora, televidente, no se encontró con Jesús, arriesgó la eternidad. Y aquí hay un ejemplo muy claro de un tirapiedra, de un hombre que consentía y aprobaba la muerte del primer mártir. Y le entregaron a él como botín de esa primera víctima martirizada las ropas. Aquí está, usted merece, porque es un celoso perseguidor y buscador de verdades. Y aquí Jesús se dejó encontrar de Saulo y se convierte en el gran Pablo. ¿Fue estéril la muerte del primer mártir Esteban? No, porque a través del testimonio del mártir se ablandó el corazón de un Saulo que fue el gran Pablo, a quien le debemos 14 epístolas paulinas de la profundidad y claridad teológica más hermosa, para que usted y yo podamos entender de verdad de la pluma de Pablo lo que significa seriamente la fe en Jesús. Todo lo he considerado basura, dice Pablo, con tal de seguir disfrutando y conociendo la verdad de Dios encarnado en Jesús. Antes lo perseguía, ahora me persiguen por su causa. Antes yo daba piedra, ahora las piedras las recibo yo. Antes fue un enemigo, ahora soy su discípulo. La vida tiene sentido si nos encontramos con Jesús. Pero mire, ¿qué pregunta le hizo Pablo? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó en el verso 5, capítulo 9. Aquí hay una gran lección. Perseguimos a Jesús porque no lo conocemos. Rechazamos el Evangelio porque no lo conocemos. Nos declaramos agnósticos, eclépticos, ateos, porque no conocemos la revelación de Dios en el Evangelio y en Jesús. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y otra gran lección: quien persigue a un creyente en Jesús, persigue a Jesús mismo. No se afane. Si por la causa de Cristo usted es perseguido o vituperado o burlado, bienaventurados seréis si por mi causa os vituperan o os persiguen, porque tendrás gran galardón.
El que me defiende a mí puede burlarse la gente, pues eso ya no causa en mí ningún tipo de animadversión, ni desánimo, ni amargura. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, amables televidentes, sencillísima razón. Quien persigue a un creyente, persigue a Jesús. ¿Quién eres? Saulo. Pues yo soy Jesús a quien tú persigues. Tu vida y la mía por la eternidad depende de la respuesta que le demos a Jesús mientras vivimos.